Buenos días para todos mis hermanos de Iglesia Familia Benecer, Candelaria, en Cartagena, en Uruaco y Buenaventura. Y prontamente en San Antonio Sucre. Dios me los bendiga. En esta mañana yo te traigo la palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Pero antes de iniciar la palabra, yo te invito a en el lugar donde te encuentres, acompáñes a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor, y para siempre son tu misericordia. Te pido, Padre amado, que perdones, Señor, cada pecado, bendito Dios, que haya cometido, aún lo de tu pueblo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso Jesús. Te pido, Padre amado, que tomes el control, Señor, de tu palabra. Tome el control, Señor, de mi vida. Oh, mi Dios, que tu palabra, Señor, en esta mañana cumpla su propósito, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso Jesús. Gracias también te doy, Dios mío, por tener cuidado, Señor, de mi familia, de mis familiares, Señor. Gracias, bendito Dios, también por bendecir, Padre amado, y guardar a todos mis pastores, Señor. A todo tu cuerpo de ancianos, Señor, Padre. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre. En el nombre poderoso Jesús. Te doy muchísimas gracias, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Como antes le dije, libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. Y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En esta mañana le traigo un tema, y es la santificación del creyente. Título: Busca tu santidad. Quiero contar algo que aconteció en mi vida. Primeramente, siendo yo no creyente o mundana, pensé que estas prácticas me acercaban a Dios. Pero hoy entiendo que estas prácticas que yo hacía me hacían alejarme de Dios, como las prácticas de brujería, las prácticas de hechicería, las prácticas de conjuros, de baños, aun de riegos. Le digo esto a la iglesia porque ciertamente estas cosas a nosotros como personas, aunque seamos creyentes, nos visitan. Recuerde que como somos seres humanos, en nosotros está el pecado que cada día nos asedia. Entonces yo te invito a ti hoy, iglesia, hermano, hermana, que si estas prácticas te han visitado, de buscar brujería o de hacer riego, de hacer baños, esta práctica, hoy te puedo decir con libertad propia y como testimonio que estas prácticas no le agradan a Dios. Estas prácticas te alejan de santificación ante Dios. Por lo tanto, nosotros debemos estar apercibidos de todas estas cosas, porque ciertamente esto que un día estuvo en nosotros nos puede visitar. Aún te digo a ti, hermana, hermano, a veces sin darnos cuenta o hacemos consciente, inconscientemente, vienen a veces nuestros hijos. Mami, yo puedo santiguar al niño. Y nosotros, consciente, inconscientemente, decimos, a ver, santígualo. No, esas prácticas no le agradan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos tener que en Cristo estamos seguros. La misma palabra dice que nada que quede de Dios, el diablo no lo puede tocar. Entonces, por lo tanto, tú tienes que tener esa seguridad. Hoy, esta mañana, te traigo dos principios fundamentales para la santificación del creyente. Y el primer principio es la palabra de Dios. En la investigación que hice, aprendí muchas cosas que a veces nosotros aún siendo creyentes, todavía nos falta de aprender. Y la investigación me enseñó que la Biblia tiene 66 tomos, entre Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la palabra más importante de la Biblia está contenida en los 4 evangelios. Cuando yo me convertí, yo no entendía la palabra de Dios para nada. Porque yo me iba siempre en los antiguos, me ponía a leer desde Génesis hasta todo lo que se refiere a Éxodo. No entendía nada de lo que Dios me quería enseñar ahí.
Luego, por medio de una hermana en Cristo, ella me enseñó que para aprender y para conocer quién era Jesucristo tenía que leer los 4 evangelios. Los 4 evangelios es que te llevan a conocer de la vida de Jesús. Dice, la palabra más importante de la Biblia está contenida en los 4 evangelios, en los cuales habla directamente el Hijo de Dios. O en donde los evangelistas narran los acontecimientos que se desarrollaron alrededor de la vida de Jesús. O sea que en los evangelios es que tú vas a conocer quién es Jesús con tu vida y mi vida. En los evangelios. Aleluya. Dice, el mismo Jesús relata que dicha palabra no es de él y que él la recibió de su Padre. Por eso cuando Jesús habla en los evangelios de Juan, él habla porque la palabra que yo digo, o sea, no es mía, es de mi Padre. Ahí nosotros encontramos la respuesta en los evangelios. Aleluya. Se la recibió de su Padre y que a su vez recibió el mandato de transmitirla a la humanidad. Partiendo de estos hechos, se deduce que esta palabra es totalmente fiel y por tanto es totalmente verdad. Asimismo, como Jesucristo está vivo y sentado a la diestra de Dios, entonces la Biblia también es palabra viva. ¿En dónde conocemos nosotros a Jesús? En los evangelios. Él, en los evangelios, es que nos relata de la vida de Jesús. En los evangelios es que encontramos, ¿verdad?, todo lo que Dios nos quiere hablar a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, como le dije antes, el primer principio, la palabra de Dios. Dice, la palabra dice que nosotros amemos a Dios y nosotros lo amamos. ¿Quién lo está diciendo? La palabra. La palabra de Dios dice que ayunemos y nosotros ayunamos. La palabra de Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Nosotros nos amamos. La palabra de Dios dice, perdónense y nosotros nos perdonamos. Muchas veces nos rehusamos de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Muchas veces no queremos cumplir lo que ella me está diciendo que yo debo hacer. He entendido este tiempo que la palabra de Dios es la que habla mi vida. La palabra de Dios es la que transforma mi vida. La palabra de Dios es la que me dice lo que yo debo hacer, porque Él es un manual. La palabra, la Biblia, es un manual de convivencia para mí. En la palabra de Dios es que encuentro el consejo de Dios. En la palabra de Dios es que Dios me habla. Donde ella me dice, no temas, porque yo, Jehová, estoy contigo. ¿Dónde la consigo? En la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ayunemos, nosotros debemos ayunar. Y muchas veces nos dicen, no, acá a mí no me gusta ayunar. No. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso escrito? Escrito está. La palabra de Dios me está diciendo que yo debo ayunar. Y nosotros aún como creyentes no nos gusta ayunar. Nos rehusamos. Cuando tú ayunas, estás obedeciendo lo que la palabra de Dios te está diciendo. La palabra de Dios dice que debemos traer ofrenda, diezmo. Ay, pastora Sol se va a meter donde no tiene que meterse. La palabra de Dios lo está diciendo. Demos primicia. Es la palabra de Dios que me está diciendo lo que yo debo hacer. La palabra de Dios es la que me enseña cada día lo que yo debo aún de hablar. Le dice al Señor, enséñame a hablar a través de tu palabra. ¿Sabes tú? Dice yo, que nosotros vinimos a los pies de Cristo, hablamos mal, pensamos mal. Pero cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, Él nos transforma aún nuestra forma de hablar y de pensar. La palabra de Dios es la que me dice que debo amar a mi prójimo, de amarnos los unos a los otros, no que nos odiemos, no que nos mordamos, no, es que nos amemos los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice, congréguense, y nosotros debemos de congregarnos, porque ella la que está diciendo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tú y yo no somos algunos, tú y yo somos creyentes, y por lo tanto debemos de congregarnos, tal cual como la palabra nos está diciendo. La palabra de Dios nos dice que nosotros, ¿verdad?, cada día debemos de amarnos, no odiarnos. Y aún siendo creyentes, no le hablamos al hermano,
no le hablamos a la hermana. Mi hermano me cae mal, mi hermana me cae mal. La Biblia, la palabra de Dios no está diciendo eso. Está diciendo es que nos amemos los unos a los otros. Que nos perdonemos los unos a los otros. A veces no queremos perdonar al hermano. No queremos perdonar al marido, al esposo. No. ¿Para qué voy a perdonarlo? Lo mastico, pero no me lo trago. Esos dichos no son, no. Esos dichos son para el mundano, no para el creyente. Le estoy hablando a la iglesia. Este es para ti, iglesia. Ese santificado debe cada día santificarte a través de la palabra de Dios. Ella es la que a ti te está dando la instrucción de lo que tú debes hacer. La palabra de Dios me dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿En dónde estoy aprendiendo eso? En la palabra. Ella es la que me está enseñando a cómo yo debo edificar en mi esposo, cómo debo edificar en mis hijos, cómo debo edificar en mi mamá, en mi papá, en mis hermanos, cómo debo edificar en todo lo que se refiere a mi familia y mis familiares. Es la palabra. Estos actos es que nos llevan a ser santificados ante Dios. Cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, que es su palabra, vienen consecuencias. Que la palabra de Dios me está indicando de que yo debo ser obediente, de que yo debo cumplir todo lo que está escrito ahí. Nosotros debemos practicar lo que la palabra nos dice cada día. Nosotros debemos practicar. Si la palabra de Dios me dice que aleje lo malo, yo tengo que alejar lo malo de mí. A una palabra de Dios me dice, deja la rabia o deja la ira. Yo tengo que dejar eso, porque la palabra me lo está diciendo. La palabra de Dios me dice, deja el enojo. Yo debo dejar de enojarme, porque la palabra de Dios me lo está diciendo. La palabra de Dios dice que dejemos de soltar toda raíz de amargura. Yo debo de soltar eso, porque la palabra me lo está diciendo. La palabra me está enseñando. La palabra de Dios es la que me está instruyendo a cómo yo debo comportarme como ser humano, como persona, ante la sociedad, ante mi vecino, ante mis padres. La palabra de Dios aún me enseña de cómo yo debo hablar. Si antes hablaba mal, ya me enseña a hablar bien. Si antes hablábamos, como dice el mundo, es que tú hablas feo. Cuando nosotros ya nos volvemos a Cristo, nosotros empezamos a hablar de una forma diferente. Aún muchos se quedan asombrados. ¡Wow! ¿Cómo cambió la forma de hablar de esta persona? ¿Cómo cambió la forma de hablar de Sor María? O como antes me decía, Chole, ¿cómo cambió? Que ciertamente la palabra cambia el ser humano. La palabra cambia aún nuestra mentalidad. La palabra cambia aún nuestra forma de actuar. La palabra es la que nos enseña cada día. Ella nos dirige. Dice aún la misma palabra, la misma Biblia, que lámpara a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. ¿A quién me alumbra? ¿Quién me ilumina? La palabra de Dios. Es la que debo cada día de ponerla en práctica. Es la que cada día yo debo de buscarla más y más. ¿Por qué? Porque ahí en la palabra es que yo cada día voy a aprender de lo que el Señor quiere para con mi vida. ¿Quiere de cambio, mujer? ¿Quiere de cambio, varón que me escucha? Es el tiempo de buscar de Dios para que conozca la palabra. En la palabra de Dios están las instrucciones. Porque la palabra, la Biblia, es un manual de convivencia para todo ser humano. La palabra de Dios es la que me enseña a amar a Dios sobre todas las cosas. En el principio, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Poner siempre a Dios en el primer lugar. No el segundo, ni el tercer, ni el cuarto, es el primer lugar. Amar a Dios. La palabra me enseña a amar a mi prójimo. Yo debo amar a mi prójimo. ¿Qué es mi prójimo? Mi esposo, mis hijos. Y todo se refiere primeramente a mis familiares. Luego viene lo de afuera. Eso me lo enseña aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, yo debo ser obediente a lo que la palabra de Dios me está diciendo y me está enseñando. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Él es el que está hablando. A veces decimos, Dios mío, háblame. Dios mío, quiero escuchar tu voz. Si la palabra te está enseñando, en medio de la palabra, Dios te está hablando. Muchas veces, cuando estaba angustiada o desesperada, o con miedo, o con temores, el Señor te dice a través de tu palabra, no temas, porque yo Jehová estoy contigo. Aún el libro de los Salmos dice,
¿por qué nos angustiamos? Que esperemos siempre en Jehová. Aún la misma palabra nos enseña, a través de los salmos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿Dónde yo leo? ¿En mi socorro? A través de la palabra. La palabra de Dios es la que a mí me da esperanza. Hay momentos que nosotros de pronto estamos afligidos, angustiados, pero cuando tú vas a la palabra de Dios, tú recibes la respuesta de parte de Él. Tú recibes el consuelo, recibes la esperanza que la encuentras en la palabra. Hoy te digo, he estado desanimado, iglesia. Hoy te digo, te invito a que leas la palabra y ahí encontrarás la respuesta, para que te levantes de ese desánimo. En la palabra de Dios es la que nos da vida cada día. La palabra de Dios, cuando tú has visto personas que de pronto están ya casi moribundos o están postrados en una cama. La palabra de Dios es cuando tú coges esos aparatos que ponen como los choques eléctricos para darle vida y resucitar a aquella persona que está agonizando, está en agonía. Así es la palabra de Dios para el creyente. Te hablo a ti, iglesia. La palabra de Dios es la que te da vida. La palabra. No sé de qué manera tú te encuentres en esta hora. No sé. Si te has sentido todo frío, si te has sentido desanimado, si te has sentido de que aunque ya no quieres más seguir, o ya no puedo más, yo te invito que vayas a la palabra, donde encuentra el consejo de Dios. Es en la palabra donde tú vas a encontrar la respuesta del Señor. La palabra es la que nos ayuda cada día. En la palabra de Dios es la que nos anima. La palabra de Dios es la que nos llena a nosotros de gozo y de alegría. Ella dice que ella es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestra alma. Eso es la palabra de Dios. Aleluya. Segundo principio, el espíritu de la verdad. ¿Quién es el espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. Aleluya. Dice, escudriñar la Biblia y alimentarnos de la palabra de Dios es un proceso que santifica, dando que la palabra de Dios entra en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué entra en lo más profundo de nuestro ser? La palabra de Dios. Dice en Hebreo, capítulo 4, versículo 12, lo leo en nombre de Jesús. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué lo penetra? La palabra. La palabra de Dios es la que convence al creyente. La palabra de Dios es la que transforma al creyente. La palabra de Dios es la que llega a nuestros corazones. Dice que ella separa el alma y entra en lo profundo, aún discierne nuestros pensamientos. Es la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué va a complementar con la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Él le da luz a la palabra. El Espíritu Santo es el que convence al mundo. ¿Convence al mundo de qué? De pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que revela el pecado. El Espíritu Santo es el que revela en dónde estamos mal. El Espíritu Santo de Dios es el que siempre redarguye y convence al ser humano de cambio, de restauración. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Dice, nos transforma y nos revela el pecado que hay en nuestras vidas y nos capacita para el arrepentimiento y el cambio de vida. Esta obra de transformación es hecha por el Espíritu Santo de Dios a quienes creen en la palabra, a quienes se humillan delante de Dios y a quienes son obedientes a sus mandatos. Finalmente, cuando el templo, o sea, nuestro cuerpo físico, recuerda, iglesia, es templo del Espíritu Santo, está limpio, entonces el Espíritu Santo posa en nuestro corazón, nos hace verdaderos santos, aptos para el reino de Dios. Por eso que dice que Él entra, la palabra de Dios es viva y entra
en nuestro ser, entra, separa las coyunturas, entra en lo más profundo y aún discierne los pensamientos, sean buenos o sean malos. El Espíritu Santo. Amén. Dice, el Espíritu Santo nos lleva a tener una verdadera santificación. Te invito hoy, iglesia, llénate de la llenura del Espíritu Santo. Si en este tiempo te has sentido vacío, si en este tiempo te has sentido como con ganas de no más seguir, te invito hoy que busques la llenura del Espíritu Santo. Dice una misma palabra que si nosotros lo pedimos, Él, el Padre, en el nombre de Jesús, nos dará. Llénate del Espíritu Santo. El que te ayuda. El Espíritu Santo te capacita a seguir adelante. El Espíritu Santo te da ánimo a que no mires para atrás, sino que mires para adelante. El Espíritu Santo es el que cada día te sostiene. El Espíritu Santo de Dios es el que cada día está ahí contigo, ayudándote en los buenos y en los malos momentos. Aún en las aflicciones, Él está ahí con nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que consuela. El Espíritu Santo de Dios es el que convence a nosotros como creyentes. El Espíritu Santo. Dice, Él nos da cambio. ¿Quién cambia? El Espíritu Santo. A través de la palabra. Porque el Espíritu Santo, la verdad, es la luz de la palabra. Él restaura. Mi vida ha sido restaurada. ¿Cómo fue restaurada? Por medio de la palabra del Espíritu Santo. Una vida destrozada, una vida vacía, una vida que no tenía solución. Pero cuando yo llegué a los pies del Señor, Él me fue transformando, Él me fue cambiando a través de su palabra, a través del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Él me convenció de hoy estar aquí anunciando su palabra. El Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, el consolador, Él me fue santificando, Él me fue limpiando, Él me fue renovando. El Espíritu Santo. Te invito, hermano, hermana, si este tiempo ha estado desanimado, desanimada, te invito que te llenes del Espíritu Santo. En este tiempo de pronto ves la palabra y de pronto no sientes nada. Yo te invito a que te llenes del Espíritu Santo. Porque Él es la luz de la palabra. Él es el que convence. Él es esa voz que tiene en tu interior que te habla y que te dice, no temas. Él es el que te dice, yo estoy contigo. Él es el que te dice, yo te ayudo. Él es el que te dice, yo te sostengo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe cada día estar en tu vida. Digo algo, iglesia, sin el Espíritu Santo no somos nada. Él es nuestra fuerza, aún en nuestras debilidades. Él está ahí para ayudarnos cada día. Aún en los momentos más difíciles, ahí está siempre el Espíritu Santo. Se restaurando y transformando. ¿Quieres ver a tu esposo transformado? Busca más de la llenura del Espíritu Santo. Busca más de escudriñar la palabra. Busca más de la presencia del Señor. Busca más de esa santificación, iglesia. Le hablo a la iglesia. El Señor hoy quiere transformar más tu vida. Hermano, hermana. Este tiempo, no sé por dónde estás luchando. ¿En qué tienes lucha? ¿En qué estás? ¿Tienes alguna debilidad? El Señor te dice hoy. Es más. Te quiero llenar. Necesitas más presencia del Señor. Hoy el Señor te está dando. Recibe más llenura del Espíritu Santo. A veces nos sentimos vacíos. Vemos la palabra y sentimos como un vacío. Aquí falta algo. Veo la palabra y no siento nada. La llenura del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de la verdad. Él es el que convence al ser humano. Él es el que convence a ti y a mí como creyente. Él es el que convence, joven que me escucha, Espíritu Santo, la verdad. Él es el que te convence de pecado,
Él es el que te convence de juicio, de justicia. Él es el que te convence, joven, porque tú estás mal. A veces, muchas veces, llegamos a una iglesia y empezamos cuando el Señor empieza a hablar. Y a nosotros nos preguntamos, ¿y por qué ese pastor, por qué sabe de mi vida? Esa pastora, ¿por qué sabe de mí? ¿Por qué todo lo que está hablando me cae a mí? Porque el Espíritu Santo, vuelvo y te repito, te convence al mundo. El Espíritu Santo, Él es el que redarguye al ser humano de pecado. Es el Espíritu Santo, el Consolador, y fue enviado al mundo a eso. Fue enviado al mundo a aquel que sinceramente abre su corazón a recibirlo. Abre su corazón de entregar su vida totalmente a Dios. Por eso hoy te invito, mujer, varón que me escucha, quieres un hogar santificado, es un tiempo de buscar de Dios. Es un tiempo de entregarte al Señor. Es un tiempo que ciertamente lo que estabas haciendo de tu vida, no digas más, Señor, hasta aquí, hagas un pare, y así pueda entrar Dios en tu vida y la pueda transformar. Hoy el Señor te está hablando, a través de su palabra, que puede santificar tu vida. Hoy el Señor te está hablando, que a través de su palabra, te enseña a cómo edificar un hogar. Hoy el Señor te está enseñando que a través de su Espíritu Santo, Él te puede llenar. Te invito a ti, mujer, varón, joven, a ti, iglesia, te invito hoy que busque la llenura del Señor. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos duros. Esto es mundialmente, no solamente en Colombia, esto es mundial. Esta pandemia ha traído muchas muertes. El Señor hoy quiere llenar del poder de su Espíritu Santo. Hoy yo te invito, iglesia, que ponga en pie de brecha. Yo te invito, iglesia, que nuevamente le pida al Señor que te renueva. Si eres intercesora, pide al Señor, Señor, renueva mi espíritu a través de tu espíritu para nuevamente interceder. Si eres oradora, Señor, renuévame para nuevamente orar. Esto es para la iglesia. Es un tiempo de intercesión, un tiempo de oración, porque estamos en tiempos difíciles. Un tiempo de pronto se te levantó el esposo, te levantó el marido. Es un tiempo de que esté en pie de guerra orando. Los guantes puestos, iglesia, orando. Orando en todo tiempo, dice la palabra. Buscando más de la presencia del Señor. Ese hijo se le puso rebelde. La hija rebelde, Dios mío, ¿qué hago? Ya no puedo más. Dice el Señor, tú sí puedes. ¿Sabes por qué? Porque Él te da a ti el poder. Y debes de saber que el Espíritu Santo, en tanto tú busques más de su llenura, Él te va a llenar. Y Él es el que da el poder a nosotros como creyentes. Yo te invito hoy, iglesia, ponte en pie de guerra. Te invito hoy te insto, que busques más de la presencia del Señor. Busca más de leer más su palabra. En este tiempo no estabas leyendo, Señor, que no sé, esta pereza. Este tiempo para leer más. Buscar a través de la palabra el consejo de Dios. Muchas veces tenemos el consejo de Dios, pero por no buscarlo, la Biblia, no sabemos qué es para la respuesta a nuestra solución. Te invito hoy, iglesia, ahí en el lugar donde te encuentres, inclines tu rostro. Vamos a orar. Quiero que tú y yo oremos y que le pidamos al Señor hoy que nos llene más de su Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Bendito Dios de la gloria. Oh, Padre, a ti te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, más de tu llenura, Señor. Esta mañana, Padre amado, te pedimos, Señor, que tú nos sigas santificando, Padre amado, a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a través de ella. Oh, mi Dios, danos la fuerza. Sánanos. Pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti, mi Dios, sea la gloria y la honra, Señor. A ti, Padre, sea la exaltación. A ti, mi Dios, sea la alabanza. Alabamos, Señor. Hoy bendigo, Señor, a cada uno, Señor, de los miembros de tu iglesia, Señor. Familia Benecer Candelaria, Padre amado.
Pido, bendito Dios de la gloria, que seas tú derramando tu bendición en cada punto, Señor, de satélite, Padre amado, en este momento, en esta hora. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, reanima, Padre amado, a aquel hermano que te está pidiendo, Señor, que tú lo levantes, bendito Dios. Dale el ánimo, Padre. Dale la fuerza para seguir adelante, bendito Dios. Padre, que tu palabra se cumpla, Señor, en ellos. Como tú dices, Señor, que nos esforcemos y que seamos cada día más valientes. Doy muchísimas gracias, Señor, que sabemos, Padre amado, que lo que nosotros te pedimos, lo cumples, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me los bendiga.